Vamos a hablar ahora de lo que el código, a partir del artículo 825, denomina las obligaciones de sujeto plural, incluyendo únicamente en este apartado lo que son las obligaciones simplemente mancomunadas, las solidarias y las concurrentes. Aunque en el apartado anterior ya hemos explicado que esto también de forma extensiva se aplica a las obligaciones divisibles e indivisibles, en las que si no habría pluralidad de sujetos, no tendría sentido discutir la divisibilidad o indivisibilidad del objeto. Entonces, entendamos que estas obligaciones de sujeto plural, lo que el viejo código de Vélez llamaba las obligaciones mancomunadas, también incluiría, ¿sí?, a esta categoría que metodológicamente ha quedado ahora separada de ese grupo. Como bien decía, el código de Vélez referenciaba las obligaciones de sujeto plural como obligaciones mancomunadas, y dentro de estas obligaciones mancomunadas distinguía las simplemente mancomunadas y las solidarias. El código de Vélez no hablaba de los concurrentes, novedad que sí incorpora el código en su última reforma del año 2015. Este código, a partir del artículo 825, directamente comienza trabajando las obligaciones simplemente mancomunadas como una categoría específica. Nos dice este 825 que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Leyendo o analizando esta definición de obligación simplemente mancomunada, no podemos negar que, o no podemos dejar de asociar a la definición de obligación divisible o indivisible, donde en realidad la obligación divisible, ¿sí?, sería directamente aplicable a esta disposición, entendiéndola como una subespecie de la obligación simplemente mancomunada o una de las aplicaciones de esta obligación simplemente mancomunada. Porque en definitiva, como ya habíamos adelantado, la obligación divisible o indivisible se basa en el objeto, la obligación simplemente mancomunada se basa en los vínculos que existen entre los sujetos. Entonces, si esos vínculos pueden dividirse en virtud del objeto, se configuran esto que se denomina estas relaciones individuales particulares e independientes entre sí, como dice el 825. Entonces, esta simple mancomunación lo que hace es determinar que si la prestación es divisible, se va a dividir como tantos sujetos haya en cuanto a la exigibilidad. Lo cual no quita que una obligación simple mancomunada pueda ser indivisible. ¿Qué significa esto? Que si la obligación es indivisible, en cuanto al objeto, pero simplemente mancomunada en cuanto a los vínculos, con lo que nos vamos a encontrar es con una obligación en la cual hay que cumplir con la totalidad de la prestación al momento de la exigibilidad, pero esos vínculos entre la pluralidad de sujetos que va a existir siguen siendo independientes entre sí. Entonces, uno lo primero que se pregunta es, entonces, ¿de qué me sirve tener vínculos independientes entre sí si en definitiva tengo que cumplir con la totalidad de la prestación de vida? Y ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo se articulan y cómo se configuran todas estas clasificaciones de obligaciones y cuál es el punto o el aspecto que atacan entre sí al momento de poder identificar la normativa aplicable.
inclusive el propio código no desarrolla demasiado lo referido a las obligaciones simplemente mancomunadas, sino que lo que hace es remitir directamente en el artículo 826 a que se van a aplicar las normas de las obligaciones divisibles o indivisibles según se trate el objeto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que, en principio, toda obligación divisible o indivisible es simplemente mancomunada, salvo, y ahora vamos a ver en qué casos, exista la aplicación de la normativa de la solidaridad. El código es muy específico en este aspecto, y en el artículo 827 nos habla en forma general. A partir del 827 tenemos tres partes en cuanto a obligaciones solidarias. Tenemos disposiciones generales, tenemos disposiciones aplicables a la solidaridad pasiva y disposiciones aplicables a la solidaridad activa. La solidaridad pasiva va a ser aquella en la cual existan pluralidad de deudores, la solidaridad activa en la que existan pluralidad de acreedores. Se denominan así obviamente porque lo plural son los sujetos activos o los sujetos pasivos, ¿sí? Entonces, esta primera parte, que es común a ambos tipos, tanto a la solidaridad activa como a la pasiva, nos va a decir, en principio nos va a definir qué es una obligación solidaria. El 827 nos dice que hay solidaridad a las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única, cuando en razón del título constitutivo de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Esta definición nos da muchas de las características que tienen las obligaciones solidarias. Lo primero que nos dice es que obviamente hay pluralidad de sujetos, como decíamos recién, solidaridad activa, si hay varios acreedores, solidaridad pasiva, si hay varios deudores, solidaridad mixta, si hay varios acreedores y deudores. Pero nos dice que son originadas en una causa única. Cuando habla de causa fuente. O sea que esta solidaridad tiene que surgir, ¿sí?, de una causa fuente unificada para todos. Te van a decir, ¿y qué otra forma hay de que la responsabilidad solidaria surja de fuentes diversas? Bueno, acá es donde entran a jugar o entra la aplicación de de las obligaciones concurrentes. Así que vamos a hablar hacia el final de este apartado. Pero básicamente en las solidarias tenemos que tener presente que la causa es única, ¿sí? La causa va a ser una sola, de donde se origina esta responsabilidad. Y nos sigue diciendo el código que es en razón del título constitutivo o de la ley. O sea que hay dos formas, dos orígenes de la obligación solidaria. Es que lo diga el título constitutivo, que ya hay el contrato original al momento de ser suscripto por las partes, diga que hay solidaridad, ya sea en el caso de los acreedores o deudores, o bien que la propia ley lo diga, que existe una ley específica para el caso concreto, que ya determine que en tal o cual supuesto, si se da tal circunstancia, los responsables van a ser solidarios. Y el elemento quizás más representativo de la solidaridad es que el cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Y acá es donde encontramos la nota distintiva. Esto de que cuando la obligación es solidaria, yo voy a poder reclamarle el total de la deuda a cualquiera de los deudores. ¿Sí? Cualquiera de los acreedores, en el caso de que sean varios, le va a poder reclamar la totalidad a cualquiera de los deudores. O sea, uno solo le reclama el total a uno solo, por más que sean 5 y 5, 2 y 2, 3 y 5 o 1 y 5, no importa. ¿Sí? Hay, o sea, el objeto de la obligación se unifica en el pago. ¿Sí? Se hace un pago único. Por eso es que decíamos al principio que existía esta confusión con la indivisibilidad. ¿Qué ocurría? En la indivisibilidad también había un solo pago.
¿Por qué? Porque el objeto era indivisible, no se podía fraccionar. ¿Sí? Pero ahí la indivisibilidad estaba dada en razón del objeto, que al no poder dividirse, se tenía que hacer en un pago único. Pero acá de lo que estamos hablando es de cualquier tipo de objeto, que más allá de que sea divisible, sea fraccionable o no, las propias partes, o bien la ley que rige esa obligación, determina que el pago debe hacerse por cualquiera de los sujetos, pero en su totalidad. ¿Sí? Acá no hay opción, o no vamos a depender de la variación del objeto. Acá, si las partes lo han convenido o la ley lo dice, el pago es total por cualquiera de los deudores a cualquiera de los acreedores. ¿Sí? Entonces este es el punto de partida, o esta es la cualidad distintiva básica de las obligaciones solidarias. Bien, el código después nos sigue dando también algunas características más. Sigue ahondando en el artículo 828, diciendo que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o el título constitutivo de la obligación. Esto nos profundiza lo que ya decía la definición del artículo anterior, cuando decía que ante la duda no hay solidaridad, porque no se presume. Entonces, si no se presume y tiene que surgir inequívocamente de la ley o el título constitutivo, quiere decir que tiene que tener un antecedente concreto, ¿sí? Tiene que tener una definición específica, ya sea o en la causa fuente o en la propia ley que regula esa circunstancia. Y otra cuestión importante es ver cuáles van a ser los principios que se van a ir aplicando a las relaciones, a las obligaciones solidarias y las relaciones entre los sujetos entre sí, porque acá lo particular son los vínculos que existen entre los sujetos. ¿Sí? Esto va más allá del tipo de prestación o del objeto de la obligación, como pasaba a las divisibles o a las indivisibles. Acá lo especial, lo particular, son los vínculos que van a existir entre los sujetos, ya sea el frente de acreedores o el frente de deudores. Y el primer principio que regula el código es el principio de representación en el artículo 829. Nos dice que con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y los dos siguientes, o sea, este parágrafo quiere decir a las obligaciones solidarias en general y a los dos siguientes, en la solidaridad activa como en la pasiva, se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. ¿Qué me está diciendo? Está diciendo que hay representación de unos sobre otros, ¿sí? Respecto de los demás sujetos que comparten ese mismo frente. Un deudor respecto de los demás deudores, un acreedor respecto de los demás acreedores. Lo que haga uno, lo hace por sí, pero también en representación de los otros. ¿Sí? Entonces es importante entender que cada frente actúa como bloque. ¿Sí? Sacamos algunas excepciones que después vamos a ver, o vamos a mencionar, pero cada frente actúa como bloque. Recuerden qué pasaba con las obligaciones divisibles, donde era claro desde el principio que cada sujeto pagaba su cuota aparte y con eso se liberaba. ¿Sí? Y entonces no importaba después qué hacía el otro. Yo pagaba mi parte y está. Y ahí se termina. Acá es todo lo inverso. Acá es, no solamente tengo que pagar la totalidad, no solamente voy a cobrar la totalidad, sino que todo aquello que yo haga lo voy a hacer en representación de las demás personas, que obviamente ocupan o comparten ese mismo frente de acreedores y deudores conmigo. Y esto va a permitir, o esto es lo que nos permite, es lo que nos permite visualizar la particularidad, la esencialidad de los vínculos entre los sujetos.
Porque lo que nos está diciendo es que esos vínculos son especiales, es lo que denomina la doctrina los vínculos coligados. Esos vínculos que existen entre los diferentes sujetos que se representan en los actos que realizan, me da digamos, me permite definir o interpretar que lo que hace uno lo hace en nombre de todos. Si no, no existe actuación independiente, actuación individual de cada uno de ellos. Lo que hay es un accionar único, individual, pero en representación de los otros. O sea, lo que hace uno contagia, ¿sí?, al resto. Y lo que sufre uno, lo que beneficia o lo que perjudica a uno, también va a perjudicar o beneficiar al resto. Sí, por eso es importante identificar que esos vínculos, si bien siguen siendo independientes en algún aspecto, pero esencialmente son coligados. Esos vínculos significa que lo que ocurra con uno también va a ocurrir con los otros. Esto se ve, por ejemplo, en los casos de mora, en los casos de suspensión o interrupción de la prescripción, en los casos de culpabilidad, no así del dolo, ¿sí?, porque el dolo es personalísimo, el dolo es personal. Entonces, solamente cuando exista dolo, ese dolo va a ser, perdón, va a ser aplicable a un solo sujeto, al sujeto, digamos, al autor que actuó con dolo. Pero después el resto de los casos, y en todos los supuestos, lo que haga uno va a beneficiar o va a perjudicar a todo el conjunto, a toda la masa de acreedores o deudores. Entonces, frente de acreedores o deudores. Bien. El 830 nos dice que la incapacidad o la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás, tampoco la existencia de modalidades a su respecto. El 830 lo que nos dice es los vínculos son coligados, pero pueden tener particularidades individuales. O sea, no pierden el individualismo. Cuando exista alguna de estas circunstancias, va a ser aplicable en los casos individuales solamente. Es importante entonces, desde un primer momento, ir pensando, ir trabajando todo este bloque de clasificaciones en forma conjunta y en forma comparativa, a los fines de poder identificar y poder evidenciar cuál es el alcance de uno, cuál es el alcance de otro, y obviamente tener una comprensión mucho más específica de todas estas situaciones jurídicas que lo que van a hacer es tener mayor o menor amplitud en cuanto a su aplicación en cada caso concreto. Voy a avanzar un poco más, no me voy a detener en cada situación, sino que simplemente voy a tratar de hacer referencia quizás a los casos más conflictivos para que tengan digamos, un punto de partida en el análisis general de la temática. Vamos a ir ahora al caso específico de la solidaridad pasiva, que es el más común de todos, en el que hay pluralidad de deudores. Nos dice el 833 que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultáneos sucesivamente. Esto es a elección del acreedor. El acreedor va a poder decir, le cobro a uno, a algunos o a todos, simultáneos sucesivamente. ¿Sí? No está obligado a hacerlo en conjunto con todos. Y obviamente que el derecho de pagar existe, ¿sí? Ya se ha estudiado en la primera parte que el pago no es solamente una obligación, sino que también es un derecho del deudor. Por lo tanto, todos los deudores, por más que sean solidarios, tienen el derecho a pagar y a obtener esa liberación. Entonces, va a poder pagar el deudor, pero sí va a tener que saber que si quiere pagar y quiere ejercer ese derecho, va a tener que hacerlo sobre la totalidad. ¿Sí? Porque la deuda que contrajo es una deuda solidaria. Y como característica principal, la obligación solidaria dice que, ya sea porque lo han pactado o porque lo dice la ley,
es el cumplimiento de la totalidad de la prestación. El artículo 835 habla en particularidad de cómo operan los modos extintivos de las obligaciones solidarias según cuál sea cada caso. En el primer punto, en el inciso A del 835, nos dice que la obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. ¿Sí? Entonces, entendámoslo como cuadro de situación. ¿Sí? Tenemos varios deudores, un acreedor, que es de lo que nos habla la solidaridad pasiva. Uno de esos deudores es el que paga la deuda. Lo que nos dice el inciso A es que la obligación con ese acreedor ya se extinguió. Uno pagó, la obligación se extinguió para todos. Independientemente de esa circunstancia, es el derecho que va a tener ese que pagó de reclamarle a sus codeudores el pago de la cuota parte que le corresponda a cada uno, porque obviamente el que haya pagado no quiere decir que libera esa cuota de contribución al resto de los codeudores. Lo que se hace es extinguir la obligación principal respecto del acreedor. El acreedor queda satisfecho, queda afuera de esa situación. Algo muy similar a lo que se veía en la parte general cuando hablábamos de los pagos hechos por terceros. En aquella oportunidad veíamos donde un tercero ajeno venía y pagaba, satisfacía el acreedor quedaba fuera de esa deuda, o sea, la obligación para él quedaba extinguida. Pero el deudor lo que tenía era una nueva obligación con aquel que pagó. Bueno, acá pasa algo similar. Acá el codeudor que paga libera, satisface al acreedor y después va a tener el derecho de exigirle al resto de los codeudores el pago de la parte específica. El inciso B del mismo artículo nos dice que la obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios o si se produce innovación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. Fíjense cómo se ve acá específicamente y particularmente lo referido a el principio de representación. Porque si yo estoy beneficiando a uno de, o sea, tanto el principio de representación como la esencia de los vínculos coligados, porque si yo soy acreedor y yo estoy beneficiando a uno de los codeudores, quiere decir que también voy a beneficiar a los otros. Por eso dices que se extingue en el todo esa obligación si el acreedor renuncia a su crédito. Si yo renuncio a favor de uno de los deudores, estoy renunciando a favor de todos. Porque la renuncia que beneficia a ese también va a beneficiar a los otros. Lo mismo con la innovación, la dación en pago y la compensación. El inciso C, en cambio, hace la distinción entre la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este. ¿Sí? Cuando hablamos de confusión, decimos que se da esta identidad entre acreedor y deudor por cualquier circunstancia. El ejemplo típico es que el deudor hereda al acreedor. ¿Sí? Entonces se confunden en la misma persona, ¿sí? Esa calidad de acreedor y deudor, entonces la deuda queda extinguida, la obligación queda extinguida. Pero si aquel que hereda solo un porcentual, quiere decir que solo se va a extinguir ese porcentual. ¿Sí? El resto de la obligación queda subsistente. Por eso dice, solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este, y la obligación subsistente conserva el carácter de solidario. O sea, respecto del resto, va a seguir siendo una obligación solidaria. Y por último habla de la transacción, hecha con uno de los codeudores solidarios, aprovecha a los otros, pero no puede ser los opuesta.
Misma circunstancia, transacción celebrada, o sea, un acuerdo extintivo celebrado con uno de los codeudores, va a beneficiar al resto. Pero yo no puedo, yo si soy acreedor que celebré ese acuerdo transaccional con el deudor 1 y ese deudor 1 no me paga, yo no puedo ir a cobrarle ese acuerdo transaccional al deudor 3. Lo va a aprovechar. ¿Por qué? Porque yo soy el deudor 3 o el deudor 2, y cuando me inicien el reclamo nuevamente, o me quieran a mí exigir en forma sucesiva el cumplimiento de esa obligación, yo voy a poder decirle, para, no me reclames el todo, beneficiame también con el mismo acuerdo que celebraste con el deudor 1. Pero hagamos un nuevo acuerdo. Si no, digamos, si vos celebraste el acuerdo solo con uno, al momento de ejecutarlo, no puede hacerse valer ese instrumento o ese vínculo, esa relación jurídica en la cual no participa el resto. Sí, eso es un poquito a lo que hace referencia. Bien. La solidaridad también, como está pensada como un instituto a favor del acreedor, ese acreedor puede renunciarlo. ¿Sí? Es un beneficio que tiene ese acreedor y puede renunciarlo en forma absoluta o en forma relativa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo renunciar en forma absoluta a la solidaridad diciendo o sea, ese crédito subsiste. No hablamos de renuncia al crédito, hablamos de renuncia a la solidaridad. Lo que se hace es se convierte la solidaridad en simple mancomunación. ¿Sí? Entonces, por eso aclara el 836 al principio, sin renunciar al crédito. El acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios. Consintiendo la división de la deuda, esta se transforma en simplemente mancomunada. Pero si yo no quiero renunciar a favor de todos, sino que yo quiero renunciar a favor de uno, puedo hacerlo también. El 837 nos da la posibilidad de la extinción relativa de la solidaridad. O sea, no renuncio respecto de todos, sino renuncio respecto de alguno o algunos. Supongamos que tenemos un acreedor y 5 deudores, pero ese acreedor quiere beneficiar solamente a uno. Entonces, de esos 5, solamente a uno renuncia a la solidaridad. Supongamos que entre los 5 deben 100. Para ir al caso más simple, dividámoslo en partes iguales. Vamos al último supuesto del 841. Quiero beneficiar a uno solo de esos deudores. Entonces, bueno, perfecto. Renuncio relativamente a la solidaridad respecto de ese primero. Entonces, este primero, para liberarse, va a pagar solamente 20 de los 100. Él paga su cuota aparte y se libera. O sea, respecto de él es simplemente mancomunada la deuda. Pero los otros 4 siguen siendo solidarios. Pero ya no son solidarios en 100, son solidarios en 80. Esto es algo que también ha criticado en algún punto la doctrina, diciendo si es en beneficio del acreedor la solidaridad, debería poder reclamarle el 100% al resto, pero bueno, no es lo que en definitiva termina diciendo el código. El código dice muy claramente en el 837 que si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario, estos 20 que decíamos del deudor al cual se renunció. El 838 vuelve a expresar esta idea de vínculos coligados, dice la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. Y quiere decir que, retomando el mismo ejemplo, yo tengo estos 5 deudores solidarios y constituyo en mora uno solo,
5 solidarios, constituyo en mora uno solo, el resto, los otros 4 nos van a poder decir, yo no estoy en mora. ¿Por qué? Porque esa mora automáticamente fue extendida hacia los demás. Cosa que no hubiera pasado si esa obligación era indivisible, pero simplemente mancomunada. ¿Qué quiere decir? Es indivisible con 5 deudores. Cualquiera de esos 5 deudores va a tener que pagar la totalidad. Pero yo constituyo en mora uno solo. Esa mora no va a ser extensible a los otros. Ese va a tener que pagar. Pero si por alguna circunstancia ese no llega a pagar y yo quiero reclamarle a alguno de los otros, voy a tener que arrancar de vuelta el proceso constituyéndolos en mora, teniendo en cuenta que ese crédito, según el tiempo que haya transcurrido, pudo haber prescrito o no. Cosa que no pasa en la solidaridad. En la solidaridad, esa mora que se constituyó respecto de uno automáticamente alcanzó al resto. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sigue diciendo el 838 que si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros. ¿Qué nos está diciendo acá? Que esos vínculos coligados alcanzan hasta la culpabilidad, no el dolo. El dolo es individual, es excepcional, y como tal, solamente va a perjudicar a aquel que actuó con dolo. Respecto a la interrupción y suspensión de la prescripción, también se aplica este principio general de los vínculos coligados, en el cual la interrupción o la suspensión respecto de uno afecta a todos. Acá encontramos quizás la diferencia respecto del sistema del Código de Vélez, donde se hacía la distinción entre si era interrupción o suspensión de la prescripción. Si era interrupción, propagaba efectos entre el resto de los codeudores, pero la suspensión no, la suspensión era personal. Lo que ha hecho el Código Civil y Comercial es unificar estos criterios y ahora tanto la suspensión como la interrupción propaga efectos de la misma manera. Si tengan presente esta diferencia, para el caso de que vayan a leer este tema, que es totalmente recomendable, de hacerlo desde el libro de Alterini y Amelio Pescavana, porque no ha habido mucha diferencia y está perfectamente desarrollado, pero sí reparen en esta distinción porque es una de las modificaciones que ha sufrido. El 840 habla del principio de contribución. Dice que el deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en su deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda. Esto es, si yo pagué, tengo derecho a reclamarle a los otros codeudores que cada uno pague su parte correspondiente. ¿Cómo se determina esa parte correspondiente? Según lo dice el 841. El 841, artículo del que ya habíamos hablado en el apartado de obligaciones divisibles e indivisibles, es el que nos va a decir cómo se va a distribuir la participación de cada uno, participación o contribución, digamos, en el monto total de esa deuda. Nos habla de 5 supuestos, en realidad 4 incisos y un párrafo final. El inciso A nos dice que esas cuotas de contribución se determinan en base a lo pactado, o sea, si hay un acuerdo específicamente determinado entre los sujetos de cómo se distribuye el proporcional de la deuda. Según la fuente y la finalidad de la obligación, en su caso la causa de responsabilidad, o sea, lo que ha dado origen o en cuál ha sido la causa de la responsabilidad de esa obligación. Si no se puede aplicar el inciso A, no se puede aplicar el inciso B, vamos al inciso C, que habla de las relaciones de los interesados entre sí, que quizás no surjan de la fuente de la obligación, pero sí existen, sí, entre esas partes, entre esos sujetos, una relación específica. Si hay cualquier otra circunstancia, nos dice el inciso D, y si no podemos identificar una cuota de contribución
específica, ni por lo que nos dice el inciso A, ni el B, ni el C, ni el D. Nos dice el último párrafo del 841 que si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. O sea, recién ahí, si no es A, no es B, no es C, no es D, recién ahí se va a dividir en partes iguales. Por eso es importante siempre identificar de cuál es el tipo de obligaciones de las que estamos trabajando. Porque salvo el caso de las obligaciones divisibles, simplemente mancomunadas, que nos decía el código que se iba a dividir entre tantos sujetos, en tantas partes iguales como sujetos haya, salvo que haya una forma distinta de distribución. Ese es el único caso que habla de la distribución proporcional en partes iguales. O sea, de la distribución en partes iguales directamente, como regla. El resto de los casos remite al 841, ya sea de obligaciones divisibles, indivisibles, solidarias, activas o pasivas, como es este caso. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto. Regla general, dividir en partes iguales, solamente el caso de obligaciones divisibles, simplemente mancomunadas. El resto de las obligaciones se van a dividir según lo que determina el 841, porque es el mismo código el que remite continuamente a la forma de determinación de la cuota de contribución del 841. ¿Sí? O sea que esto es algo, es una distinción que hay que tener presente. En el caso de insolvencia, nos dice el 842 que la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados, a diferencia de la obligación divisible, simplemente mancomunada, donde la insolvencia era soportada por el acreedor. O sea, le cobro a cada uno su cuota aparte. Le cobro a A, B y C una cuota de 20. O sea, una deuda total de 60. Pero si A no me paga, yo no puedo hacer que B y C me paguen el resto. B y C me va a pagar cada uno 20 y 20 y yo voy a cobrar 40. O sea que la insolvencia la soporta el acreedor. Acá es distinto. Acá es a la inversa. Acá la insolvencia la soportan los propios deudores. ¿Qué quiere decir? Que si en ese mismo ejemplo, pero es una obligación solidaria, 3 deudores, 20, 20 y 20, y el primero no paga, es insolvente, quiere decir que el segundo y el tercero van a pagar 30 y 30. ¿Sí? O sea, esa insolvencia la soporta el resto de los codeudores, no el acreedor. El acreedor siempre va a cobrar el total. Por eso decimos que la solidaridad siempre es en beneficio del acreedor. Obviamente que si alguno de los deudores muere, esa deuda pasa a sus herederos y ellos van a responder en la medida de la cuota de contribución que tenga ese fallecido, esa persona fallecida. Y a partir del 844 nos encontramos con lo dispuesto respecto de la solidaridad activa. El 844 nos dice que el acreedor o cada acreedor, o sea, solidaridad activa, varios acreedores, un solo deudor, el acreedor o cada acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación. O sea, uno o todos en conjunto van a reclamar el 100% de la obligación. Aplica al caso de la solidaridad activa el principio de prevención. El principio de prevención lo que me dice es, o vendría a ser algo así como una especie de excepción a la regla general, porque nos dice el 845 que si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente, no es enviar una carta de documento, sino que es demandar judicialmente el cobro al deudor, el pago solo puede ser hecho por este al acreedor demandante. O sea, el artículo anterior nos decía cualquiera de los acreedores puede reclamar el total, salvo, aplicando el principio de prevención, que uno de esos acreedores haya reclamado judicialmente al deudor. En ese caso, ese deudor solamente va a poder pagarle a aquel que inició el reclamo, aquel que previno, ¿sí? Aquel que inició el reclamo judicial.
¿Qué pasa si le paga otro? El que inició la demanda es el acreedor 1, pero yo fui y le pagué al acreedor 2, porque era el que me quedaba más cómodo, el que me iba a hacer. En ese caso, el acreedor 1, que era el que había prevenido, va a seguir teniendo la acción para cobrarme y yo le voy a tener que pagar. Le voy a pagar la totalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a pagar 2 veces la misma deuda? No, se va a aplicar el principio general de que paga mal paga 2 veces. O sea, le voy a tener que volver a pagar a aquel que me había prevenido. Después le tendré que reclamar al deudor 2 que me había aceptado el pago, que me devuelva el dinero. Pero en principio yo lo que voy a tener que hacer es pagar a aquel acreedor que había prevenido, porque es el que tiene la preferencia, la prioridad según la ley. En cuanto a los modos extintivos, en el caso de la solidaridad activa pasa algo similar que lo que ocurría en la solidaridad pasiva. Esto es, lo que haga uno de los coacreedores va a beneficiar o va a perjudicar al resto. Nos dice el inciso A del 846 que la obligación se extinga en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. O sea, uno de los acreedores recibe el pago, se extingue la obligación para el deudor. Después subsiste la obligación de ese que cobró de repartir lo que cobró entre el resto de los coacreedores. El inciso B nos dice que en tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor, que no haya habido prevención, la obligación también se extinga en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor. Y acá es mucho más visible lo del principio de representación. Si uno de los acreedores renuncia al crédito o extingue en cualquiera de las otras formas que menciona el inciso B, se va a extinguir la obligación. Sin embargo, el 847 nos dice que los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los siguientes alcances. Cuando hablamos de participación es a requerirle a aquel que cobró el todo que distribuya lo percibido. Si uno de los acreedores, dice el inciso A, recibe la totalidad del crédito o de la reparación del daño o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor que le corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno. Estamos hablando, cuando dice el código más que su cuota, obviamente el pago tiene que ser íntegro por parte del deudor. Entonces, obviamente va a ser más que su cuota, pero más que su cuota, ¿por qué? Porque si se dio alguno de los casos de extinción de la obligación, por ejemplo por transacción, donde se llegó a un acuerdo por un monto menor, lo que dice el código es eso que cobró ese único acreedor tiene que repartirlo proporcionalmente con el resto de los coacreedores. En los casos del inciso B del 846, dice el inciso B del 847, los demás acreedores solidarios tienen derecho a la participación si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original y si hubo compensación convencional o facultativa, novación, dación en pago o transacción por la cuota de cada uno en el crédito original o por lo que correspondería a cada uno conforme lo resultante de los actos extintivos a su elección. O sea, en esos casos específicamente, los otros acreedores van a poder reclamar el proporcional según el acuerdo o lo que les hubiera correspondido según el crédito original a su elección. O sea, y esto va a depender obviamente de la relación interna de cada uno de los coacreedores entre sí. Y el inciso C nos dice que si el acreedor solidario realizó gastos razonables en interés de todos, puede también reclamarle el proporcional de esos gastos al resto de los coacreedores. Si muere un acreedor, sus herederos lo van a representar en su cuota parte, con las mismas facultades. Y por último, cerrando este apartado de obligaciones de sujeto plural que el código determina, incorpora, como habíamos dicho antes ya, a las obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes solemos decir que son como primas lejanas de las obligaciones solidarias que conforman esta gran familia.
junto con las obligaciones indivisibles, en las cuales el pago es por el total de la obligación, pero cada uno con circunstancias distintas. ¿Qué es lo que va a diferenciar esencialmente las obligaciones concurrentes de las obligaciones solidarias? La causa. Las obligaciones concurrentes son aquellas de sujeto plural, donde hay varios deudores de un mismo objeto, pero a diferencia de la solidaridad, donde la causa era única, acá las causas son distintas. O sea, cada deudor va a deber por una circunstancia distinta al mismo acreedor el mismo bien, el mismo objeto, la misma prestación. Eso quizás es la diferencia esencial entre la obligación concurrente y la obligación solidaria. El código define la obligación concurrente en el artículo 850. Nos dice obligaciones concurrentes son aquellas a las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. O sea, hace foco en esa distinción esencial. Y en el artículo siguiente, en el 851, perdón, determina una serie de efectos distintos o de principios generales, podríamos decir, aplicables a este tipo de obligaciones en el caso específico. Que en la mayoría de los casos contradicen los principios aplicables a la solidaridad, son más parecidos a las obligaciones simplemente mancomunadas, obviamente con esta particularidad de las causas distintas. Como para que se entienda, un caso típico de obligación concurrente es la responsabilidad que existe del principal por el dependiente frente a una víctima. O sea, la víctima le va a poder reclamar tanto al principal como al dependiente el mismo objeto, la misma deuda, pero en virtud de causas distintas. Al dependiente, que fue el que causó el daño, ¿sí? Al transportista que chocó con su vehículo, a la víctima, al peatón, le va a reclamar en virtud del hecho ilícito. Al principal le va a reclamar en virtud del deber que tiene ese principal de responder por los hechos de su dependiente. No fue el que causó el daño directamente el principal, pero tiene ese deber de reparar el daño frente a los daños que, o sea, justamente a los daños que cause ese dependiente respecto de las terceras personas. E imagínense la compañía de seguros que también debería responder por ese bien dañado o por ese daño causado, que también va a deber a la misma víctima, al mismo acreedor, el mismo objeto, pero por una causa totalmente distinta, que es el contrato de seguro. O sea, todos deben lo mismo a la misma persona, pero por causas distintas. Entonces, esa es la esencia de la obligación concurrente, con la aplicación de los principios específicos que menciona el 851 y con la remisión que inclusive hace el mismo código cuando dice que lo que no sea contradictorio también se van a aplicar las reglas de las obligaciones solidarias. O sea, esto nos da la pauta de que también siguen siendo o forman parte de este bloque de obligaciones de sujeto plural. Bien, esto entonces, en cuanto a lo que son obligaciones solidarias y concurrentes, y simplemente mancomunadas, y no dejemos de entender o de trabajar este grupo específico junto a las obligaciones divisibles e indivisibles, que también son aplicables y también son comparables con este último grupo en virtud de esta pluralidad de sujetos necesaria en todos los casos.